continuación, presentamos el Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio del Centro Cristiano del Evangelio, con el pastor y maestro Josué Sánchez. Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Bienvenidos a una nueva clase del Seminario Bíblico de Capacitación al Ministerio. En el día de hoy quiero hacer un saludo muy especial a todos los hermanos que nos estáis viendo, que no pertenecéis a la congregación del Centro Cristiano del Evangelio, hermanos de otras congregaciones, de otros lugares, que a través de YouTube estáis siguiendo y nos habéis mandado un saludo y ánimo. Muchas gracias y nos alegramos y nos gozamos de que podáis edificaros a través de estas enseñanzas, así que mandaros un fuerte saludo. Bueno, hoy continuamos con el estudio que comenzamos la semana pasada acerca de los ángeles y los demonios, angelología y demonología. Esa es una de las áreas de la teología sistemática, concretamente la segunda que vamos a ver en esta asignatura. Hoy la vamos a concluir. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los ángeles. Hoy vamos a ver a los demonios y a Satanás como cabeza o líder de los demonios. Así que sin más rodeos vamos a entrar ya. ¿Qué son los demonios? Bueno, los demonios, aunque ya lo vimos un poco por encima la semana pasada, los demonios son ángeles malignos que en el pasado pecaron contra Dios y por causa de esto fueron expulsados del cielo y de su posición, y desde entonces continuamente hacen el mal en el mundo. Al ser ángeles, comparten las características de ellos, son seres espirituales creados por Dios, son inmortales, todo esto lo vimos la semana pasada, están limitados por el espacio, tienen voluntad propia y juicio moral y tienen gran poder e inteligencia. Los demonios son descritos en las Escrituras con diferentes nombres. Se les conoce también como espíritus inmundos, espíritus de mentira, los ángeles de Satanás, principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En los apuntes de la lección, que por cierto aprovecho por si alguien no lo sabe, la descripción de este vídeo, podéis descargaros los apuntes en PDF de cada lección. Hay un enlace donde lo pincháis y os descargáis el PDF, lo podéis imprimir, los podéis usar con total libertad. Y ahí están los versículos que apoyan esto que acabo de decir. Muchas veces más información de la que damos en los vídeos, porque no podemos estar leyendo todos los versículos, y os animamos a que podáis seguir las lecciones con los apuntes en mano, subrayando, apuntando, etcétera, etcétera. Bueno, por esto último que decía, de estas menciones que hace la Escritura respecto a los demonios, dice principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, vemos que hay rangos, entendemos, es lo que podemos deducir de que hay rangos de autoridad entre los demonios, al igual que sucedía con los ángeles. Y el cabeza o líder de los demonios es claramente Satanás. Bueno, ¿cuál fue el pecado de Satanás y de los demonios? Bueno, la verdad es que esta área o esta pregunta es difícil de responder y veréis por qué. Hay dos textos básicamente en las Escrituras de los cuales se deducen el pecado de Satanás y los demonios. Y son dos textos bastante difíciles de interpretar porque literalmente las Escrituras cuando habla en estos textos, uno se encuentra en Ezequiel, ahora lo vamos a leer, y otro en Isaías, Ezequiel 28 e Isaías 14, se refiere a dos reyes humanos, al rey de Tiro y al rey de Babilonia. Por lo tanto, por causa de esto, ha habido diferentes interpretaciones a lo largo de la historia de la Iglesia. La Iglesia primitiva se cree que interpretaba estos textos como que se referían a Satanás, a Lucifer. Y de hecho los padres de la Iglesia, que son los sucesores, digamos, de los apóstoles, durante varios siglos, ellos creían que estos textos se referían a Satanás, pero nos encontramos que no ha habido unanimidad a lo largo de toda la historia de la Iglesia, y cuando llega el periodo de la Reforma protestante, los reformadores, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría, no creían
que estos textos se refiriesen a Satanás. Por lo tanto, vemos que no hay unanimidad en la interpretación, en la hermenéutica de estos textos. Por lo tanto, no podemos ser dogmáticos. Es decir, no podemos sentar cátedra en que estos textos sí o sí se refieren a Satanás. Explico todo esto para que tengamos un poco de trasfondo, ¿vale? Histórico. Pero, y que no nos suene raro si escuchamos por ahí, no, pero es que esos textos no hablan sobre Satanás. Bueno, hay diferentes opiniones por causa de que son de difícil interpretación. Nosotros creemos que se refieren a Satanás. Nos postulamos más al lado de la mayoría de teólogos y eruditos bíblicos que creen que sí se refieren a Satanás. Así que tomando como base esa interpretación, la más ampliamente aceptada, lo que podemos concluir es que el pecado de Satanás y los demonios fue el orgullo y la soberbia. Ellos quisieron ser como Dios. Satanás quiso ser como Dios. Y los demonios siguieron a Satanás. Una gran parte de los ángeles, ahora veremos cuánta cantidad de ángeles se cree que fue, siguieron a Satanás en esa arrogancia, orgullo y soberbia que les llevó a querer ser autónomos, a no rendirle cuentas a Dios y constituirse su propio Dios, como hace el ser humano, ¿no? Eso es básicamente la rebelión del ser humano. No quiere ser dependiente de Dios, quiere tener su autosuficiencia, su independencia. Vamos a leer los textos. El primero se encuentra en Ezequiel 28, 12 al 15. Dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. ¿Veis a lo que me refería? Se está refiriendo esta profecía, en principio literalmente, al rey de Tiro. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego. Esto de las piedras de fuego se interpreta como ángeles. Y os fijáis que está hablando, el lenguaje que está utilizando, y de hecho menciona querubín. Es difícil que se pueda referir a una persona, a un ser humano, por eso se entiende que está hablando de Satanás. Esa es la interpretación, como digo, más común y mayoritaria. Dice: te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bueno, no sé si recordáis que en la clase pasada leímos concretamente el verso 14, en donde decía que tú, querubín grande protector, y de ahí deducíamos que Satanás era un querubín. Y hay un detalle muy importante que vemos en el verso 15, y es que Satanás en un principio era sin maldad, dice, hasta que se halló en ti maldad. Es decir, que Satanás posteriormente se corrompió, teniendo voluntad propia, él decidió elevarse y ser como Dios. Así que Satanás no fue maligno desde el momento en que Dios lo creó. ¿Ok? Lo digo porque muchas personas pueden llegar a la conclusión de que si Dios creó a Satanás, entonces creó el mal. No, esto no fue así. Satanás tomó la decisión de rebelarse contra Dios y ahí, hermanos, es que empieza el mal en este mundo. Pero desde el principio vemos como Satanás, que ahora veremos en el texto de Isaías, se llamaba Lucifer, es presentado como el originador del pecado. Él no tenía pecado en un principio, pero da origen al pecado. Así que nunca podemos atribuir a Dios el origen del pecado y del mal. Esto se origina en Satanás mismo. En Juan 8:44 nos dice esto, Juan el discípulo amado, dice: él ha sido homicida desde el principio, refiriéndose al principio de la creación de la tierra, de todo lo que existe, no de la creación de Satanás mismo. Él era un ángel bueno como el resto. Y dice: y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y es el padre de la mentira. También en una de sus epístolas, 1 Juan 3:8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Okay? Entonces vemos a Satanás como el originador del mal y el originador del pecado. Es importante esto que lo tengamos claro. Ahora, volviendo al texto de Ezequiel. Parece ser que era un ser angelical especial.
como nos cuenta este verso 12, donde da una descripción de un ángel espectacular, que destacaba por encima del resto. Y esto también nos lo deja ver el verso 14 cuando dice querubín grande. Le agrega esa palabra. Sabemos que la palabra está inspirada, que no hay detalle que esté ahí por casualidad, y dice protector y que se paseaba por en medio de las piedras de fuego. Es decir, era como que tenía autoridad sobre el resto de ángeles. Por lo tanto, deducimos o se llega a la conclusión de que Satanás posiblemente era el mayor de los ángeles de Dios y que solamente Dios estaba por encima de él en autoridad, en poder, en gloria y esplendor. Todo esto lo podemos deducir de este texto de Ezequiel. Pero ahora vamos a leer Isaías. Dice en Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? De ahí se traduce la palabra Lucifer, que esa palabra tal cual no aparece en la Biblia. Es de este versículo 12, que en hebreo es Helel, lucero, y los padres de la iglesia primitiva dieron a conocer a Satanás como Lucifer, que es una palabra que viene del latín y que significa portador de luz. Pero seguimos leyendo, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, que es otra forma de mencionar a los ángeles. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bueno, de este texto de Isaías se puede deducir cuál fue la rebelión, el pecado de Satanás y por ende de los demonios que siguieron a Satanás o los ángeles caídos, ¿no? Como él deseó levantarse por encima del trono de Dios, ser semejante al Altísimo. Y eso, repito de nuevo, es la misma rebelión que han hecho los seres humanos y como decía en la clase pasada, a nosotros se nos ha dado la oportunidad, a los seres humanos, de arrepentimiento. A los ángeles caídos no se le dio oportunidad. Así que gracias a Dios que estimó darnos esa gracia, Él lo quiso así y esa oportunidad a su pueblo escogido para estar eternamente con Él. Gloria a Dios por ello, ¿no? Y en esa rebelión, hermanos, se nos dice que fue bastante el número de ángeles que se rebelaron contra Dios. En Apocalipsis 12, 3 al 4 es el texto que se utiliza para llegar a la conclusión de que fue una tercera parte de los ángeles del cielo. Vamos a leerlo, dice aquí un gran dragón, Satanás se está refiriendo, escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, de los ángeles. Nuevamente es un lenguaje simbólico para hablar de los ángeles en este caso, y las arrojó sobre la tierra. Dicho esto, hermanos, de este versículo no podemos concluir que Satanás sea un dragón con cola, con cuernos, etcétera, como luego se le pinta, como vimos en la clase pasada. Apocalipsis es un libro cargado de simbología, ¿vale? Transmite verdades a través de símbolos y en este caso, hermanos, es lo que estamos viendo aquí. Así que, hermanos, en ese momento, comentábamos la semana pasada que Dios, en el momento en el que Satanás y los demonios se rebeló, podía haberlos exterminado, haberlos hecho desaparecer, pero no lo hizo así, y entendemos que en su infinita sabiduría Dios tenía un propósito, de hecho lo tiene. Y hermanos, nosotros solamente podemos concluir ante estas cosas cuando no entendemos la mente de Dios, cuando no entendemos por qué Dios hace ciertas cosas o deja de hacer. Pues hermanos, Romanos 11, 33 al 36 debe ser un lema para nosotros. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén y amén. Eso es lo que deberíamos concluir tú y yo, hermanos. Cuando no entendemos las cosas, simplemente confiar en que Dios es infinitamente sabio y que todo lo que Él hace es bueno y justo, y nuestra mente y nuestra justicia es muy, muy, muy limitada. Bueno, ¿cuáles son los nombres o menciones de Satanás en las Escrituras?
Bueno, Satanás proviene de un término hebreo que significa enemigo, oponente o adversario. Este nombre, hermanos, aparece aproximadamente unas 50 veces a lo largo de todas las escrituras y es el nombre que más se utiliza para hablar de este enemigo de Dios. El segundo nombre más utilizado, el más usado también es diablo. Estos dos son los nombres más comunes que utilizamos nosotros cuando nos referimos al enemigo de nuestras almas, al enemigo de Dios. Y este término, concretamente diablo, proviene de un término en griego, por lo tanto aparece solamente en el Nuevo Testamento. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, el Antiguo Testamento en hebreo y alguna porción que hay pequeña en arameo. Aparece este término 36 veces, también es muy usado para referirse a este enemigo y el término significa acusador, difamador o calumniador. Y en este término, juntamente con el anterior, podemos ya vislumbrar cómo es que el enemigo trabaja, qué es lo que él es y qué es lo que él hace. Nos acusa, nos difama, nos calumnia, es nuestro adversario, va en contra de la iglesia, va en contra de Dios, así que ya podemos ir dilucidando, aunque ahora hablaremos un poquito más de esto. Otros nombres para referirnos a Satanás son serpiente, serpiente antigua, el dragón, como hemos leído en Apocalipsis, Belial, que significa inservible, lo encontramos este término en 2 Corintios 6:15. También aparece Belcebú en Mateo 12:24, que significa príncipe de las moscas literalmente, aunque se traduce más correctamente como el príncipe de los demonios. Luego también encontramos una mención como el príncipe de este mundo, y eso nos llama la atención, ahora quiero hablar de esto, o el Dios de este siglo en 2 Corintios 4, el príncipe de la potestad del aire, el maligno, el tentador, el padre de mentira, el acusador de los hermanos y alguna mención más que hay. Pero muchos de estos nombres, hermanos, ya nos dicen bastantes cosas acerca de su persona. Pero quiero destacar porque parece sorprendente cuando menciona la Escritura a Satanás como el Dios de este siglo o el príncipe de este mundo o también el príncipe de la potestad del aire. Fíjate lo que dice en 2 Corintios 4, 3 al 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en 1 Juan 5:19, la Biblia de las Américas, dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Esto, hermanos, puede resultar bastante chocante y sorprendente, pero esta es una realidad, hermanos, que aunque nos cueste comprender y entender, Dios, como parte de su juicio a la humanidad, el ser humano pierde esa autoridad en el jardín del Edén y pasa a manos de Satanás. Desde entonces, este mundo está controlado por él, pero nunca Satanás está por encima de Dios, es decir, es un control limitado, como dijimos el otro día. Satanás actúa, pero con una correa. Satanás tiene dominio ahora mismo sobre este mundo, dice que todo el mundo yace bajo el poder del maligno, y esto es una realidad, hermanos, pero al mismo tiempo Dios es soberano y Satanás actúa con una correa. Así que Satanás, no sé si decir sin darse cuenta, porque él conoce las escrituras y mejor que nosotros, él es un instrumento en las manos del Señor, como dijimos el otro día. No sé si recuerdas ese episodio en donde Jesús está en el desierto siendo tentado, siendo probado, y mientras que él está ayunando, viene Satanás a tentarlo. Y le pone 3 tentaciones o 3 pruebas. Y una de ellas es que le ofrece los reinos de este mundo. ¿Cómo Satanás podía ofrecerle los reinos de este mundo si no le pertenecieran a él? Cristo nos le dice, no, eres un mentiroso, eso no te pertenece a ti, no. Es decir, Cristo reconoce que eso es cierto, que los reinos de este mundo le pertenecen temporalmente. Y por supuesto, hermanos, ese reino temporal o dominio de Satanás siempre, repito, insisto, está siempre supeditado a la soberanía absoluta de Dios. Es decir, Satanás
domina temporalmente en este mundo bajo los límites de Dios. Pasamos a otro punto, hermanos, que es acerca del poder y la influencia de Satanás y los demonios sobre los hijos de Dios. Este punto es súper importante, hermanos, porque tristemente muchas iglesias están saturadas de enseñanza, en lo cual se ha tergiversado pues el poder e influencia que Satanás tiene sobre la iglesia, tiene sobre nosotros. Se ha saltado a un nivel, hermanos, que como decía el otro día, podemos caer en dos grandes errores. Encontramos por un lado aquellos que enfatizan el poder de Satanás sobre la iglesia hasta el punto de que la gente se pasa día tras día reprendiendo demonios. Se cae una lámpara al suelo, te reprendo demonio. Alguien se tropieza y se cae al suelo, te reprendo demonio. Sopla el viento, te reprendo demonio. Hermano, es un sin vivir y eso no es bíblico. Dios no nos llama a eso. Por otro lado están aquellos que subestiman el poder de Satanás, y eso tampoco es bíblico. No nos podemos ir ni a un extremo ni al otro extremo. Ni Satanás tiene el poder de Dios, ni lucha de tú a tú con Dios, como dijimos el otro día, ni Satanás es un enemigo de broma, de chiste, de risa. No, Satanás tiene poder. Y la Biblia nos advierte, el mismo Señor Jesús nos advierte de ello, que tenemos que estar en constante oración, velando para que nuestro adversario no gane ventaja sobre nosotros, para no darle lugar al enemigo. Porque, hermanos, el poder de Satanás sobre los hijos de Dios está limitado y es directamente proporcional a la medida en la que nosotros andamos dándole lugar a nuestros deseos carnales y no andamos en el Espíritu. Esta es la clave, hermanos. La influencia de Satanás depende de cuánto tu lugar le das a Satanás, a la carne en tu vida, o si caminas por el contrario en el Espíritu de Dios. Así que, hermanos, el poder o influencia sobre nuestra vida puede ser tan grande como nosotros le demos lugar. Por supuesto, Satanás se aprovecha de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos carnales, de nuestras pasiones, de nuestras debilidades, nos tienta, nos engaña cuando le damos lugar en nuestra mente a sus mentiras, nos acusa cuando fallamos porque nos observa a través de los demonios, trae memoria incluso pasados que hicimos, nuestro pasado, para chafarnos, para hundirnos, para desanimarnos, para frustrarnos, para acusarnos, para decirnos hipócritas, para decirnos, para desalentarnos y hacernos inútiles en nuestra misión de llevar el Evangelio, de proclamar a Cristo a los perdidos, incluso de ministrar a la iglesia, incluso, hermanos, a través de esas acusaciones y difamaciones que nos hace, quiere traer dudas y temor a nuestras vidas, para creer que no somos salvos, de que somos un engaño, de que realmente estamos perdidos. Hermanos, eso no es de Dios. Cuando vienen esas mentiras, entiende que el enemigo está ahí acusándote. Tú has sido salvo, limpio por la sangre de Cristo, justificado una vez y para siempre, si es que realmente has nacido de nuevo. Amén. Así que, hermanos, Satanás va a intentar por todos los medios. Él utiliza, como dice la Escritura, diferentes maquinaciones, artimañas para distraernos y sacarnos de la perfecta voluntad de Dios, como hablan tantos versículos en las Escrituras. ¿Pueden Satanás y los demonios conocer nuestra mente y pensamientos? ¿Cómo Satanás introduce pensamientos en nuestras vidas? Bueno, eso es un misterio, no lo sabemos. Lo que sí es verdad es que ellos no conocen lo que hay aquí dentro. Solamente Dios tiene esa capacidad, Satanás no la tiene. Pero ellos nos observan, los demonios nos observan, Satanás ve a través de los demonios cómo nosotros nos conducimos en la vida, cómo actuamos, qué hablamos, qué decimos, nos observa y por lo tanto pues nos hace como, vamos a decirlo así, como una radiografía y bueno, este es así, este es asá. Y como no somos tan diferentes, hermanos, unos de otros, los seres humanos, al final pues Satanás utiliza esto y esto y esto para tentarnos y para llevarnos a caer. Así que eso es, hermanos, no puede leer nuestra mente ni nuestros pensamientos. No tengamos temor de eso porque el único que puede hacerlo es el Señor.
y Satanás nos conoce porque nos observa. Satanás también intenta constantemente, como nos muestra la Escritura, frustrar el avance de Dios, el avance del reino de Dios en esta tierra. En 1 Tesalonicenses vamos a leer en el capítulo 2, versículo 17 al 18, dice que hay un incidente que nos muestra a Pablo, junto con el resto de hermanos que acompañaban en sus viajes a Pablo, cómo ellos tuvieron trabas en ese viaje y Pablo discierne por el Espíritu de que es Satanás el que está poniendo esas trabas. Esto es curioso, pero lo encontramos en la Escritura y entendemos que esto sucede a día de hoy también en la iglesia. Fijaros que dice: hermanos, estuvimos separados de ustedes por corto tiempo, pero aunque no estábamos presentes, nuestro corazón y pensamiento seguían con ustedes. Teníamos muchas ganas de verlos e hicimos todo lo posible por hacerlo. En verdad queríamos ir a verlos y yo mismo traté de visitarlos varias veces. Fíjate que dice, pero Satanás siempre nos lo impidió. Así que, hermanos, vemos como esto es una realidad que nos muestran las Escrituras. Pero no queda ahí. Satanás y los demonios también intentan frustrar el avance sembrando falsas enseñanzas, como vimos así por encima en la clase anterior. Ellos siembran falsos evangelios, falsas enseñanzas que se introducen dentro de la iglesia, herejías. Y, hermanos, esto por supuesto hace que el reino de Dios se frustre, porque esa iglesia ya se ha ido completamente, se ha perdido. Tristemente vemos como iglesias que empiezan muy bien, se van. Eso es como una ilustración que a mí me encanta. Tú coges una avioneta y si tú no mantienes el rumbo y te desvías 1 o 2 grados, al final terminas en otro país diferente al que ibas. Solamente esa desviación de 1 o 2 grados te va a llevar muy lejos, y eso es lo que le pasa a muchas iglesias. Una pequeña desviación de 1 o 2 grados, 3 grados, y acaban al final del camino en otro lugar totalmente diferente al que marca las Escrituras, a la doctrina apostólica, al fundamento apostólico que el Señor nos dejó. Por eso es muy importante lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y unos versículos más adelante les dice en el 16: ten cuidado de ti mismo, Timoteo, ten cuidado, y de la doctrina, ojo, porque Satanás está ahí, hay falsos maestros. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, otra de las maneras en las que Satanás actúa es, por supuesto, trayendo disensión, división entre familias, iglesias, matrimonios, padres e hijos, etcétera, etcétera. Hermano, no podemos ignorar que Satanás va a sembrar discordia. Eso es una de las cosas en las que más vemos la actividad de Satanás dentro de esa institución sagrada que es el matrimonio y también la iglesia. Pero hago aquí un inciso, hermano, no veamos siempre a Satanás detrás de todo lo que sucede, por ejemplo, en el matrimonio. Hermanos, no le echemos la culpa a Satanás por todo lo que ocurre cuando nos peleamos, cuando discutimos, etcétera, etcétera. No, ahí se está poniendo de manifiesto la carne en un cónyuge o en ambos cónyuges. Y, hermano, lo que tenemos que trabajar es en nuestro corazón, porque tendemos a siempre echarle la culpa a algo externo, y realmente la mayoría de ocasiones en los problemas que hay dentro del matrimonio, no la mayoría, no siempre, hermanos, es culpa nuestra, de nuestra carne, nuestro pecado, y tenemos que trabajar en eso, hermanos, para que Dios se glorifique tanto en el matrimonio como en la iglesia, pero sin ignorar de que Satanás va a intentar, dentro de nuestras debilidades, dentro de nuestras concupiscencias, de nuestros fallos, de nuestra inmadurez, de nuestra carnalidad, sembrar para que se cree discordia y división. ¿Ok? Así que estemos muy atentos y no le demos lugar. Y para no darle lugar, lo que tenemos que hacer es crecer en santidad, hermanos, crecer en madurez para la gloria del Señor. Por todas estas cosas que venimos hablando, hermanos, tenemos que estar muy alertas, tenemos que velar, tenemos que crecer espiritualmente y no darle oportunidad a ese enemigo de nuestras almas, a ese enemigo del reino de Dios, y recordar lo que nos dice la Escritura, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Trabaja incansablemente, hermanos, no duerme, trabaja día y noche y está buscando, hermanos, cómo
frustrar nuestro avance, frustrar nuestra espiritualidad. Hermanos, por eso es vital andar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu. Vivir, hermanos, esto de ser llenos del Espíritu es muy sencillo, aunque lo tocaremos más adelante. Simplemente es vivir rendidos y en dependencia del Espíritu. Que el Espíritu tome el control de nuestras vidas, y esto no es algo místico, no es que de repente te transformas, no. Hermanos, es simplemente sometiendo nuestra obediencia y nuestra voluntad al Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos glorifique al Señor en nuestras vidas. Que no nos dejemos llevar por nuestra carne, sino que seamos obedientes a su palabra, obedientes al Espíritu. Por último, hermanos, respecto a la iglesia, en ocasiones Satanás y los demonios atacan también con el permiso de Dios. Importante este detalle, bajo la permisividad de Dios. Puede que ataque nuestra salud física, como por ejemplo vemos a Job, vemos a Pablo cuando habla de ese aguijón en la carne. Se entiende, la mayoría de eruditos bíblicos, yo me postulo también en esa posición. Repito, aquí tampoco se puede ser dogmático, es decir, hay diferentes interpretaciones, pero hermanos, por lo que yo entiendo en el contexto, es que cuando dice en 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, en mi cuerpo, quiere decir ahí, un mensajero de Satanás que me abofete, es decir, un demonio, para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, yo entiendo, y la mayoría de eruditos creen que se está refiriendo a una enfermedad por la cual Pablo pide al Señor que la quite por 3 veces y el Señor no la quita. Es decir, bástate mi gracia, Pablo, vas a tener que vivir con ello. Y eso va a servir para humillarte, para que tú seas humilde. Y esa enfermedad, pues parece ser que Pablo entendió y tuvo discernimiento de que un demonio como instrumento en las manos del Señor era el que estaba produciendo ese problema de salud. Hermanos, repito, esto es incomprensible para nosotros, pero sí que lo vemos, por ejemplo, en Job nuevamente, como Satanás le pide permiso para tocar la vida de Job, y Dios le da permiso, y viene esas llagas, esa sarna en el cuerpo de Job, porque Satanás tocó su vida. Entonces esto vemos que es una realidad bíblica, esto no es algo que nos inventamos, esto está en las Escrituras. ¿Significa ahora eso? Y esto quiero dejarlo claro, hermanos, porque enseguida podemos irnos a los extremos. ¿Significa ahora eso que toda enfermedad? Bueno, yo entiendo que estos son casos excepcionales. Nosotros nos enfermamos, hermanos, porque estamos en un cuerpo que se va debilitando y que se va muriendo. Cada día que pasa nuestro cuerpo se muere, en el sentido de nuestro cuerpo físico, porque nosotros vamos a vivir eternamente con Dios, nuestro alma, nuestro ser interior. Hermanos, pero este cuerpo se va desgastando y sufre los efectos de la caída y del pecado. Estamos en un mundo, pues, donde tristemente, pues, por causa del pecado, todo ha sido distorsionado y, pues, nadie está exento a la enfermedad. Entonces, hermanos, pasamos por procesos de enfermedad porque vivimos en un cuerpo caído, que algún día, gloria a Dios, será glorificado. Y cuando pasamos por enfermedad, como hijos de Dios, la pasamos con propósito. El Señor también permite a veces que pasemos por temporadas y por procesos de enfermedad, a veces bastante largos, a veces crónicos, pero recuerda que si Dios lo ha permitido es por tu bien y por mi bien, para glorificarse y para que Cristo crezca en nuestras vidas. Así tenemos que verlo, y aun pasando por esos procesos podemos estar gozosos y darle gracias al Señor en todo. Amén. Así que, hermanos, no podemos ignorar que a veces los ataques de Satanás pues serán de grandes proporciones, pero no olvidemos que Dios está en control de todo absolutamente, que es soberano y que nada ocurre por casualidad y que no será nada más allá de lo que Dios permita en beneficio de sus planes y propósitos, que siempre son buenos. En esto podemos descansar. Gracias, Señor, porque si tú lo permites es porque es lo que más necesito. Gracias por tu bendición sobre mi vida, aunque a mis ojos pueda parecer una cosa mala, una maldición, pero a tus ojos, Señor, es una bendición. Y, Dios mío, gracias por traerla a mi vida.
Pasamos a otro punto. Cada creyente ha recibido autoridad espiritual para resistir a los espíritus malignos. Bueno, en la Biblia encontramos tanto a Pedro como a Santiago como a Pablo instándonos a que resistamos al diablo. Se nos ha dado autoridad para resistir al enemigo porque estamos dentro de una guerra espiritual y se nos es llamado a que podamos resistir. Y si se nos demanda eso es porque podemos resistir gracias al Señor Jesús, gracias al Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Así que, hermanos, la obra de Cristo en la cruz es la base de nuestra suprema autoridad. Esa es la base. Tenemos autoridad porque Cristo se ha unido a nosotros, su Espíritu mora en nosotros, Él nos ha justificado y gracias a la muerte y a la resurrección de Cristo en la cruz, a la obra de redención, nosotros tenemos autoridad porque Satanás ya fue vencido en la cruz. Cristo ya ganó la victoria por nosotros. Y, hermanos, eso es lo que nos dicen las Escrituras. En Efesios 6:10 dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es desde esa unión con Cristo, hermanos, de la que podemos presentar batalla contra nuestro enemigo. En cualquier otro territorio, hermanos, vamos a ser un blanco fácil de derribar. Debido a su actividad, tenemos que andar reprendiendo demonios todo el tiempo en nuestras vidas, familias, etcétera, etcétera. Bueno, he tocado este punto hace un momento, muy superficialmente, quiero tocarlo un poquito más. Hermanos, en contra de lo que se enseña en muchos púlpitos de muchas iglesias, la Biblia nos dice otra cosa. El patrón que vemos en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles y en las epístolas, y ahora vamos a ver concretamente una que nos vislumbra esto claramente, que es 1 Corintios. Hermanos, el llamado que se nos hace es a vivir en santidad, resistir viviendo en santidad. No se nos dice que tengamos que estar reprendiendo demonios. Es un llamado a la santidad. Por ejemplo, la comunidad de fe de Corinto, la iglesia de Corinto, que era una iglesia muy carnal, nos dice la Escritura que tenía muchos problemas, le estaban dando lugar a pecados, a mucha carne entre ellos, habían graves disensiones y divisiones. Pablo no anima a la iglesia a que anden reprendiendo demonio de división, demonio de inmoralidad. No, los llama a que vivan en armonía, los llama a que se mantengan unidos, los llama a que sean puros, pero no está instándolos a reprender demonios, ni él hace una oración de reprensión de demonios. No, es un llamado a la santidad. Y ese es el llamado que vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, hermanos. Lo mismo sucede en cuanto a la predicación del Evangelio. La pauta es exactamente la misma. Vemos cómo Jesús y Pablo ocasionalmente expulsaron a demonios, a espíritus inmundos. Jesús constantemente a lo largo de su ministerio, porque era una gran señal de que él era el Mesías. Pero vemos cómo luego también los apóstoles, parte de los discípulos, los 70, luego la iglesia primitiva también tenía esa autoridad. Ahora tocaremos un poquito más el tema de echar fuera demonios. Pero, hermanos, vemos como ese no es el patrón de ministerio en cuanto a la predicación del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces he escuchado cómo en ciertos púlpitos se enseña de que antes de ir a una ciudad a predicar el Evangelio hay que reprender y atar a las potestades demoníacas que operan en esa ciudad para que la mente de las personas pueda ser libre para recibir el Evangelio. Ese, hermanos, no es el patrón que vemos en las Escrituras. En ningún momento vemos que ese es el llamado a la iglesia. Se nos dice simplemente que vivamos vidas de santidad, que den testimonio de que somos personas que hemos nacido de nuevo y que prediquemos el Evangelio tal cual. Hermanos, sin estrategias, sin historias, tal cual se nos ha dado, tal cual lo hemos recibido, que así lo expongamos. Hermanos, aprovecho para recomendaros, especialmente a los hermanos que no son de nuestra congregación, nuestro canal de YouTube, una de las predicaciones de uno de los pastores de la iglesia, Pastor Paco Torres, compartió hace poquitas semanas acerca de el evangelismo bíblico. Te la recomiendo, muy buena, para que el evangelio que lleves sea el verdadero evangelio, evangelismo bíblico, cómo tienes que predicar el evangelio. No hace falta estar haciendo reprensión de demonios, simplemente
comparte el Evangelio, porque Él es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Dios es el que convence de pecado, y el mismo Evangelio con el poder de Dios se abre paso para cambiar vidas en cualquier lugar, hermanos. ¿Qué pasa? Que muchos malinterpretan y usan este texto que se encuentra en Mateo 12, 28 al 29, que dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí está hablando Jesús. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Hermanos, no se puede interpretar este versículo para decir que antes de evangelizar yo tengo que estar atando los demonios y potestades en esa ciudad, en ese pueblo, en esa región, en esa nación, para que el evangelio ilumine la vida de esas personas. Esto es sacar este texto de su contexto completamente, porque aquí Jesús está hablando de que Él tenía autoridad divina por encima de Satanás y los demonios, y que eso atestiguaba claramente que Él era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios. Eso es lo que está hablando ese texto, no está hablando ninguna otra cosa. Interpretarlo de otra manera es interpretarlo incorrectamente. Por eso, hermanos, repito, y he dicho, y bueno, es la primera asignatura que vimos en este seminario, es indispensable que interpretemos bien las Escrituras. Si no has hecho la primera asignatura, hazla. Cómo interpretar y estudiar la Biblia. Pasamos a otro punto: poder e influencia de Satanás y de los demonios sobre los incrédulos. Bueno, hemos hablado del poder e influencia de Satanás sobre la iglesia, ahora sobre los incrédulos. También ejercen su poder e influencia sobre las personas que no han nacido de nuevo, sobre los incrédulos, de otras maneras. En primer lugar, cegándolos, como hemos leído en 2 Corintios ya 4:4. Aunque el incrédulo, dice la Escritura que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Ya estábamos ciegos espiritualmente. Estamos incapacitados para ver la luz, para conocer a Dios, incluso para buscarlo y desearlo, nos dice Romanos. Pero vemos cómo Satanás, a través de las ideas anticristianas, los pensamientos contrarios a la verdad de la palabra de Dios, que siembra, que esparce por toda la sociedad, que ya está, los fundamentos de todas las naciones, incluso las constituciones, están cambiando en base a esas ideas contrarias a la palabra de Dios. Él confunde y engaña aún más a los incrédulos y endurece sus corazones para que no crean y para que la luz no resplandezca en sus vidas, y cada vez los aleja más del diseño de Dios. Eso es lo que vemos que sucede en los incrédulos. Pero por otro lado, además, vemos cómo Satanás también en ocasiones toma posesión de los incrédulos, toma el control de la vida de algunas personas. Y nos podríamos preguntar por qué ocurre esto con algunas personas y con otras no. Bueno, podemos discernir de qué personas que le dan más lugar a Satanás y abren ciertas puertas que dan lugar a esa posesión demoníaca. Es un asunto sobre el cual no podemos afirmar mucho porque no hay prácticamente revelación al respecto, pero también podemos entender de que no todas las personas que no creen en el Señor están poseídas, porque Dios ha puesto restricciones a Satanás y a los demonios. Porque imaginaros si Dios permitiera que todo el mundo estuviese poseído por los demonios. Esto ya sería un caos absoluto, hermanos. Aquí no podría vivir nadie. Si ya vivir en este mundo es difícil, imaginaros si eso sucediera. Así que es parte de las restricciones. Entendemos que Dios le pone a Satanás y a los demonios. No pueden tener un completo control de la humanidad. ¿Cómo Satanás controla a la humanidad? A través de pensamientos, de ideas, como hemos dicho, a veces de posesiones. Pero si poseyera a todo el mundo, esto sería, como digo, un absoluto caos. Nos exterminaríamos unos a otros. Pregunta muy importante que hay gente que no tiene clara: ¿puede un cristiano estar poseído por demonios? No, absolutamente no. No y no, hermanos. Cuando hablamos de poseídos por un demonio es una completa contradicción. Si tú eres templo del Espíritu Santo, si tú has nacido de nuevo, Satanás no puede morar en la misma casa que vive el Espíritu de Dios. Esto está claramente identificado en las Escrituras, en 2 Corintios 6, 15 al 16, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: ¿qué armonía tiene Cristo con Belial, con Satanás?
¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con el de los ídolos? Nosotros somos templo de Dios. Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, hermanos, es una imposibilidad que si tú eres un hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, Satanás more dentro de ti. Hace poco precisamente hablaba con una hermana de este tema que tenía dudas y que creía que necesitaba liberación. Porque la mujer pues estaba cayendo en hábitos pecaminosos y demás. Y hermanos, lo que necesita es santificar su vida. A la luz de lo que yo entendía, sí que había nacido de nuevo, por lo tanto lo que necesitaba era santificarse, no darle lugar al diablo, pero no liberación, porque si has nacido de nuevo no puedes estar poseídos por los demonios. Fijaros lo que dice John MacArthur al respecto. No hay ejemplo claro en la Biblia donde un demonio habitó o invadió a un verdadero cristiano. Nunca en las epístolas del Nuevo Testamento los creyentes son advertidos de la posibilidad de ser habitados por demonios. Tampoco vemos a alguien reprendiendo, atando o echando demonios fuera de un creyente. La enseñanza colectiva de la Escritura es que los demonios nunca pueden habitar en un verdadero creyente. Cuando el Espíritu Santo vive en una persona, ningún demonio puede tener estadía allí como ocupante. Ser habitado por demonios es evidencia de la falta de una salvación genuina. Bueno, una última pregunta y ya terminamos con este tema de angelología, demonología. ¿Tenemos la Iglesia autoridad sobre los demonios? Lo he tocado un poco por encima también antes, pero quiero que veamos algunos versículos para defender la postura de que sí, de que como Iglesia tenemos autoridad sobre los demonios, que no tenemos que estar reprendiendo demonios, pero a veces el Señor puede darnos la dirección por medio de su Espíritu y traer discernimiento para que, pues sí, en algún momento tengamos que reprender y tenemos autoridad para ello, hermanos. Yo lo veo esto a lo largo de las Escrituras, no solamente sobre los apóstoles. Vemos que a los apóstoles le dio esta autoridad. Marcos 3, 14 al 15 dice que estableció a 12, sus apóstoles, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahí está claro. Ahora bien, hermanos, en Mateo 17 al 8 vemos que esta autoridad no solamente está sobre los apóstoles, sino también sobre otros discípulos que iban también con Jesús. Sabemos que Jesús no iba solamente con los 12, sino que había una gran multitud de discípulos. Incluso había mujeres también que iban dentro de ese grupo. Dice aquí en este versículo, y yendo, se lo dice a los 70, este versículo va dirigido a ellos, le dice, predicad, diciendo, esta es la misión de los 70, dice, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y en este texto último de Hechos que quiero leer, vemos también esa autoridad sobre la iglesia primitiva. Lo vemos, por ejemplo, en Felipe, que no era ningún apóstol, era un diácono, podemos decir así, como vemos en Hechos 6, se le encomienda una responsabilidad dentro de la iglesia de ser quien ministra a las mesas, a las necesidades de las viudas, etc. Pues este hombre, siendo un discípulo más de la iglesia, dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Como iglesia creo que tenemos autoridad. Creo que la Biblia arroja suficiente luz para creer esto y afirmarlo, hermanos. Entonces significa, insisto, que cada vez que ministremos a un inconverso o a un incrédulo tenemos que estar reprendiendo a los demonios. No, eso no es lo que nos enseña la Escritura. Nos enseña que le prediquemos el Evangelio, que le enseñemos el Evangelio, pero que va a haber algunos momentos en los que el Espíritu nos traiga discernimiento y nos lleve a tener que reprender un demonio, porque a lo mejor hay posesión demoníaca en esa persona. Y si así Dios nos lo demanda, hermanos, vayamos con total autoridad porque la tenemos de parte de Dios. No tenemos que tener temor absoluto. A eso sí, hazlo con un corazón limpio, con un corazón santo, viviendo en santidad, porque si no, pues hermanos, esa autoridad no tiene respaldo en tu vida porque estás viviendo de cualquier manera. Así que hermanos,
tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu, a las indicaciones del Espíritu para ministrar y para hacer que el reino de Dios avance. Y quiero terminar leyendo un versículo que es nuestra esperanza y consuelo de que Dios un día derrotará, entre comillas, definitivamente a Satanás, y serán castigados tanto Satanás como los demonios eternamente en el infierno. Sabemos que Satanás ya está vencido, que su fin ya está anunciado y que ese fin es seguro. Dice en Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén a esto. Hermanos, terminamos esta área de la teología sistemática. La semana que viene comenzamos con la doctrina acerca del hombre, la doctrina acerca del pecado, que también es un área súper interesante e importante que tengamos clara. Sin más, que el Señor os bendiga. Porque todo es de Él.